Seguimos analizando las repercusiones luego del ataque con 60 misiles de crucero Tomahawk realizado por el ejército norteamericano a una base aérea siria en Shayrat, en la provincia de Homs. Ataque en el que se discute cuántos misiles se dispararon, cuántos dieron en el blanco y cuál fue el resultado final en el terreno, o sea, qué daño logró este ataque o cuánto logró menguar la capacidad de esta base aérea del ejército regular sirio. Muchos se preguntan por qué Rusia no activó sus defensas aéreas en Siria, que consisten principalmente en sistemas S-400 y los nuevos, S-300 y los nuevos S-400 Triumph. Otros analistas opinan que efectivamente actuó la defensa aérea, ya que de los 59 o 60 misiles lanzados, solo 23 impactaron en la base. Esto último, al día de la fecha, ya estaría casi o prácticamente descartado. Saludos, bienvenidos al canal de debate de la Quinta Pata. Hoy vamos a hacer uno de los últimos programas, probablemente el último programa respecto de Siria. Nosotros ya hicimos 3 programas cuando sucedió el ataque con los misiles, que fue antes de ayer. Hicimos un primer programa con varias especulaciones, la información que había en ese momento era más bien pobre. Luego evaluamos una de las cosas que recién leímos, de que teóricamente eran 23 los misiles que habían impactado de los 60 a 59 que se informaban al principio lanzados. Entonces hacemos una especulación y una evaluación y hablamos, entre otras cosas, del conflicto de Siria en este video, y nos preguntamos por qué fallaron o qué había sucedido finalmente, si habían fallado, si habían sido derribados, si no habían sido lanzados finalmente. Y ayer, en las madrugadas de hoy, hice este video donde hablo un poco de los motivos por el cual Donald Trump decide dar la orden de este ataque, ¿verdad? Entonces lo titulé Donald Trump saca músculo ante Estados Unidos y el mundo. Después, si les interesa, lo pueden escuchar y verán el porqué de ese título. Y me quedaba 2 cositas para terminar de redondear esta problemática que nace con el ataque de los misiles de crucero, y hoy lo voy a cerrar con este documento. Probablemente en el futuro sigamos hablando de Siria, porque es una zona volátil y el conflicto está en el presente, no está lejos de terminar. Pero hoy lo que quería hablar era de 2 cosas. Primero, el por qué Rusia no había activado sus sistemas de defensa aérea, o si lo activó, qué sucedió. Voy a evaluar las dos alternativas, aunque me inclino ya prácticamente al día de hoy. Estoy casi convencido, le diría en un 90%, de que nunca se activaron ninguno de los sistemas aéreos de defensa aérea rusa en Siria. Ahora vamos a ver por qué. Algunos de esos por qué ya lo estuvimos hilvanando en los programas anteriores, en estos 3 que les menciono, pero ahora vamos a tratar de cerrar un poquito el tema. Y otra cosa que voy a hacer sobre el final del programa, un resumen, porque me lo pidieron dos foristas, 2 personas que vieron estos videos, me pidieron que hiciera medianamente un resumen de qué actores hay, quiénes son los que están actuando, qué países, qué milicias, quiénes están enfrentados con quién. Bueno, voy a hacer al final del programa un pequeño resumen para que le interese, muy escueto, pero tratando de hacer un paneo general de la situación al día de hoy en este conflictivo país de Medio Oriente. Como les decía, al día de la fecha sigue habiendo opiniones encontradas respecto del ataque de Estados Unidos a Siria, a esta base en Shayrat, en la provincia de Homs. Estados Unidos ya ha dicho que la idea era lanzar 61 misiles, esto lo explico en este último video de Donald Trump. 61 misiles, uno falló en su lanzadera, digamos, no pudo salir, otro se perdió, no logró dar con el objetivo, y 59 misiles efectivamente, dice Estados Unidos, dieron en el objetivo. Ayer evaluábamos si esto había sido así, el pobre resultado de
de disparar 59 misiles sobre una base aérea y no poder inutilizarla. En este programa les digo, analizamos por qué puede haber sucedido eso, si fue a propósito o no, y ahora vamos a redondear un poquito más. Ya está confirmado entonces que los 60 misiles o 59 misiles se dispararon desde dos destructores, el USS Porter y el USS Ross. Esto también lo decíamos ayer. Bueno, y no mucho más respecto de lo sucedido con los misiles. Explicábamos por qué, hacia quién había enviado el anuncio, hacia quién era el mensaje de esta prueba, de esta sacada de músculo, demostración de fuerza de Donald Trump. Esto lo hacemos en este video. Y hoy entonces le vamos a dedicar unos minutos a la supuesta pasividad rusa, que tiene baterías antiaéreas de S-300 y de los más nuevos S-400, que teóricamente los S-400, si bien no tuvieron bautismo de fuego, y esto también lo decíamos ayer, son los sistemas de punta, la defensa, la mejor defensa aérea que posee Rusia en el presente. El mejor sistema, ¿no es cierto? Porque este sistema, el S-400 y el S-300 también, tiene capacidad para disparar diferentes tipos de misiles. No es que el S-400 es un misil en sí, es un sistema de defensa. Y justamente hoy en RT, después ustedes me dirán, bueno, RT es prorruso. Sí, uno lee noticias de todos los portales y después cada uno hace sus propias conclusiones. No tiene sentido. Quien le da crédito 100% a cualquier portal, no importa cuál sea, está dejando de lado una rica y enriquecedor ejercicio de pensar, ¿verdad? De después sacar sus propias conclusiones. Pero bueno, este sitio hoy ponía esta novedad de que los sistemas S-400 van a recibir unos nuevos misiles. No explica bien cuáles son los misiles, pero con capacidad de destruir misiles y vectores que vengan del espacio, que teóricamente ya existían también, pero bueno, es como una noticia que saca RT, quizá aprovechando ahora que está en bocas de todo los sistemas de defensa antiaérea ruso, ¿verdad? Y hay otro que es de ayer, que explican que según RT, expertos militares explican por qué Rusia no respondió al ataque de Estados Unidos en Siria. Si lo quieren leer, algo de lo que dice acá lo vamos a comentar ahora, y bueno, después ustedes seguramente buscarán más información. Entonces, básicamente esto lo podemos dividir en dos situaciones. Hay quienes dicen, cada vez son menos, pero si ustedes buscan, inclusive en los comentarios que me hacen en estos videos, en estos 3 videos de geopolítica que justo coincidió con el suceso de Siria, en otras páginas, hay quienes opinan que sí, Rusia activó su sistema de defensa y por eso de los 59 misiles que invadieron, si se quiere, el espacio aéreo sirio, solo 23, y erráticamente, hay que acotar esto porque es importante, dieron en la base aérea, ¿verdad? Digo erráticamente porque no queda claro si fue a propósito, ¿no? Es muy raro, eso lo decíamos ayer en el video, y yo verdaderamente, es mi opinión. Si quiso ser una llamada de atención del presidente Donald Trump y de Estados Unidos en síntesis, decir, cuidado, fíjense en lo que podemos hacer, fíjense, podemos hacer llover una cantidad muy grande de misiles en una zona. Sí, puede ser, pero la verdad gastar, porque es gastar, despilfarrar, como decía yo ayer, 59 misiles en una base que ni siquiera la dejaron. ¿Por qué no la dejaron en operativa? Podrían haberlo hecho, no pasaba, no cambiaba nada, no era que Rusia o Siria se iba a enojar más o menos si esa base no quedara operativa, salvo que, y esto también lo analizábamos ayer, salvo que haya sido todo consensuado con Rusia principalmente, que en definitiva lo que dice Rusia ahora es lo que en definitiva acepta Siria por debajo. Si Rusia agarra, arma sus maletas, como decimos por ahí, se va de Siria, verdaderamente Siria le costaría mucho
lograr mantener este avance que está teniendo sobre todos los frentes, porque no tiene la capacidad aérea para hacerlo, no la tiene, y menos ahora que perdió, algunos dicen 9, ayer decíamos 9, ahora dicen 15, en fin, perdió X cantidad de aviones en este ataque, más los que le derriban los rebeldes, no muy seguido, pero bastante seguido. Entonces, bueno, quienes se apoyan de que los sistemas S-400 y S-300 sí fueron activados, son quienes dicen que de los 59 llegaron 23, porque los otros, los 30 y pico restantes, fueron derribados por el sistema de defensa rusa. Es más, hay algunos que ya hablan de otros sistemas de defensa que no existen, por lo menos Rusia no los declaró. Entonces yo no puedo saber si Rusia tiene un sistema de defensa electromagnético que desvía, no lo podemos saber porque Rusia no lo ha dicho. O sea, entra en la parte de conspiración que a nosotros también nos gusta y que lo tratamos, pero que no da para este programa. En este programa yo no puedo hablar de que teóricamente Rusia posee un sistema electromagnético. Lo que sí sabemos es que ha dicho el gobierno vía el Ministerio de Defensa ruso que tiene en Siria para defender principalmente su base naval en Tartus y su base aérea en Jamerín. Entonces, esta teoría de que han sido derribados por los sistemas de defensa rusos, al día de hoy ya prácticamente está dada de baja. O sea, quien quiera seguir defendiendo eso, quien quiera seguir opinando, todos somos libres de opinar así, pero la verdad que teóricamente no se derribó, Rusia no derribó ningún misil Tomahawk de los que volaron sobre el espacio aéreo sirio. Y lo que le decía en el video anterior, y lo vuelvo a decir ahora, para que quede claro, no es que los sistemas S-300 o S-400 rusos fallaron, es que directamente el ejército, quienes están en terreno, quienes operan estos sistemas, los técnicos rusos que operan estos sistemas en Siria, recibieron la orden de no activarlo. No es que lo activaron y fallaron. Entonces, al día de hoy, el S-400, y le diría en parte el S-300 también, no tiene una comprobada eficacia porque no tuvieron prácticamente bautismo de fuego. Los S-400 no lo tuvieron. Los S-300 sí, pero usado por terceros países, ¿verdad? No por Rusia, que debería ser quien lo fabrica y que teóricamente es quien sabe perfectamente cómo usarlo. Entonces, en los últimos ataques que hubo, o en el último, hará 2 semanas atrás, ataque aéreo que hubo desde Israel a Siria, teóricamente destruyendo material bélico que estaba siendo transferido desde el ejército sirio a Hezbollah. Esto es complejo, por eso ahora sobre el final del programa les voy a hacer un pequeño resumen. Teóricamente los sirios activaron sus propios sistemas S-300, los que tiene Sirio, y no derribaron ningún avión israelita, teóricamente, porque Siria dice que sí, que derribó un avión. No está confirmado, no hay imágenes, en fin, entra todo en la especulación. Yo no lo puedo saber. Entonces ahora vamos hacia la otra teoría, de que los sistemas no se activaron. Bueno, ¿y por qué no se activaron? ¿Por qué? O sea, ¿qué sucedió? Lo primero que podemos decir o teorizar de por qué no se activaron es que Rusia aparentemente fue avisada, y esto está casi confirmado, entonces ya te debería sacar la palabra aparentemente, tuvo tiempo de movilizar todo su material y hombres que tenían la base de Shayrat. Se hablaba de que había casi una docena de helicópteros rusos / sirios, había aviones rusos y por supuesto sirios, y había personal militar ruso. Esto es lo que se sabe teóricamente hasta hoy, no está confirmado por Rusia. Rusia no dijo, nosotros teníamos 15 aviones y los movimos, no lo dijo. Entonces se especula todo desde este lado con la información que se tiene de por ejemplo, RT, por decir una cosa, un sitio prorruso. No, en ninguna parte yo encontré que informara que Rusia había sido avisada, y que entonces, como había sido avisada, había movilizado sus tropas, había quitado de esa base, en fin. Esto teóricamente sucedió, el aviso, Rusia sabía que iba a haber un ataque, sabía que ese ataque iba a ser ahí, y a tal hora, cosa que tuvo tiempo de movilizar todo su material que tenía ahí,
y quizás, ¿por qué no?, avisar también a su aliado sirio, que dicho sea de paso, si los aviones, decíamos ayer, en este programa, en el de que Donald Trump saca músculo, decíamos ayer, verdaderamente 9 aviones, de los cuales 4 o 3 eran Su-22 y otros 6 o 7, no recuerdo ahora, o 6, 5 eran MiG-23, son aviones verdaderamente que no revisten. Yo le diría que casi son más caros los... Si sumamos el valor de todos los Tomahawk lanzados y de los 9 aviones y algunas otras minucias destruidas, claramente Estados Unidos perdió dinero, claramente. Entonces Rusia sabía sabía de que iba a ser atacado ese lugar, quitó todo su material para que después, lamentablemente, esto no escalara bélicamente, porque Rusia, si habían muerto soldados propios o técnicos propios o habían sido destruidos aviones propios, iba a estar en la obligación de responder, ¿verdad? Ahora no está en la obligación de responder, y eso lo que quiero analizar hoy. Rusia nunca estuvo, si fue avisada, nunca estuvo en la necesidad de responder, y ahora vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver por qué. Lo primero es que los sistemas aéreos los sistemas de defensas aéreos rusos, que están S-300 y S-400 y demás, y los de corta distancia, los que están instalados en la base de Tartus, en la base naval de Tartus, y en la base aérea principal rusa, donde están las fuerzas rusas aeronavales, digamos, aéreas, la fuerza aérea rusa, sus hombres y sus naves y sus equipos, están en la base de Jameinín. Ahí donde están operando los sistemas de defensa, no en otros lados teóricamente. Los que están en otros lados son material bélico vendido / facilitado, llámenlo como ustedes quieran, de Rusia a Siria, y responsabilidad del ejército sirio, no ruso. Entonces, lo que tiene responsabilidad el ejército ruso están en la base naval de Tartus y Jameinín, y la base aérea de Jameinín, operando exclusivamente para defender justamente a soldados y material ruso. No hay ningún convenio con el país en el que Rusia está en este momento, que es Siria, y donde está el conflicto, de defender el espacio aéreo sirio de un ataque de otro país hacia Siria. No forma parte del convenio o el trato o el pacto, como ustedes quieran llamarlo, entre Rusia y Siria, de que Rusia debería defender su espacio aéreo. ¿Y esto por qué se dio? Bueno, básicamente por dos motivos principales. El primero es que ni los rebeldes moderados, ni los rebeldes más radicales, ni ISIS, ni Al-Qaeda tienen fuerza aérea. No tienen, a lo sumo tienen drones, y cuando ustedes ven en los videos no tienen drones de ataque. Bueno, en Irak se ha visto algún dron que suelta una bomba, así. La verdad que ISIS es bastante, se la rebusca bastante, dirían, para hacer ciertas cosas raras, pero verdaderamente ISIS no tiene drones de ataque como ustedes se podrían imaginar un Predator, por ejemplo, estadounidense. Entonces Rusia no se ve obligada a defender el espacio aéreo de quienes está combatiendo, porque Rusia está en territorio sirio por pedido del gobierno siria, no es porque se le ocurrió ir, sino por pedido del gobierno de Siria, para combatir al ISIS, a los rebeldes, que ellos también consideran terroristas. Después es cuestión de otro análisis si los rebeldes son terroristas o no son terroristas. Pero Siria considera a todos los rebeldes, menos a los kurdos, y ahora sobre el final vamos a hacer un poquito un análisis, menos a los kurdos los considera terroristas, entonces los ataca por igual. Aunque en realidad, bueno, hay opiniones encontradas. Algunos dicen que ataca más a los rebeldes que al ISIS, y otros opinamos, yo me incluyo, que Rusia verdaderamente está atacando, es el país no sirio, o sea, no el ejército, ¿verdad?, que más extranjero que más está atacando al ISIS. Yo creo que es Rusia, incluyendo a toda la campaña que hay en Irak para recuperar Mosul, donde también está ocupada por el ISIS, que si ustedes quieren después hago otro análisis al respecto, pero ahí opera Estados Unidos, perdón. Yo sigo opinando que Rusia ha hecho mucho más y ha puesto mucho más en juego
para destruir al ISIS que lo que ha hecho Estados Unidos, ¿verdad? Prueba de ello es que Rusia ha disparado cantidad de misiles cruceros eh, contra el ISIS, y si mal no recuerdo, ustedes me corregirán, pero si mal no recuerdo, Estados Unidos es la primera vez que lanza misiles cruceros y lo hace contra Siria, con el pretexto del ataque químico, ¿verdad? No vamos a discutir eso. Estamos hablando ahora de quién hace más para combatir al ISIS. Pero bueno, entonces, de los motivos por el teóricamente que no que no se activaron los sistemas de defensa aéreo S-400 y S-300 rusos para detener, para derribar a los misiles de crucero Tomahawk, es que justamente Rusia no tiene por qué defender a Siria. Siria debe defenderse a sí mismo de los ataques aéreos. Por eso Rusia nunca intentó derribar un cazabombardero israelí, ni turco, ni de ningún otro país de los que actúan ahí, ¿verdad? Pero Turquía e Israel claramente le han pegado de una manera u otra a Siria, y no solo eso, Turquía derribó un cazabombardero Su-24 ruso, y Rusia igualmente, por lo menos de la puerta hacia afuera, no tomó ninguna medida para devolver ese cachetazo, ¿verdad? Murió un piloto y otro por suerte fue rescatado en ese acontecimiento. Al principio Turquía acusó a Rusia de que había invadido su espacio aéreo. Después, si ustedes quieren, hago otro programa, pídanme los programas que ustedes quieran, que les interese saber y un poco mi opinión también al respecto, porque la opinión de uno se va filtrando cuando uno habla, no puede ser 100% objetivo. Pero digo, entonces Rusia no tiene por qué, en esta teoría, que yo la avalo, Rusia no tiene por qué derribar o intentar derribar ningún ataque, salvo que lo quiera hacer, o que ese ataque entienda que vaya hacia las bases o a sus propios hombres, a las bases que están como le decía, la base naval de Tartu o la base aérea de Jamenín, o para defender un avión propio que esté en el aire, un cazabombardero, y ellos entiendan que va a ser derribado por otro avión, y entonces decidan activar su sistema de defensa, puede ser. Entonces, para resumir esta teoría, que yo la avalo, Estados Unidos avisó con el tiempo suficiente a Rusia para que Rusia sacara todo su material. Rusia se habrá comprometido a no derribar para no escalar el conflicto, activar su sistema aéreo, y eso fue todo lo que pasó. Luego hay otra teoría un poco más compleja y empieza a mezclar de los por qué sí, los por qué no, o sea, empieza a mezclar la parte de si Rusia fue avisada o si no fue avisada, y es esta, que si ustedes quieren leerla, creo que es esta, que dice: expertos militares explican por qué Rusia no respondió al ataque en Siria, y lo que dicen es que como el ataque era hacia Siria, y entonces por eso mismo ahí, ¿cómo sabía Rusia que era hacia Siria si no había sido avisada? Bueno, ustedes me pueden decir, los sistemas estos de defensa tranquilamente pueden prever o hacer un recorrido teórico de hacia dónde van estos misiles de crucero, en fin, y Rusia saber que no estaba siendo atacada ella, en fin, pero dicen estos analistas políticos y militares, dicen que si Rusia hubiese atacado, hubiese derribado 100, 100 no, porque no fueron 100, 50, los que hubiese podido derribar con su sistema de defensa, y automáticamente el conflicto se hubiese desatado entre Rusia y Estados Unidos, porque Estados Unidos no la estaba atacando, o sea, el atacante, el agresor, iba a pasar a ser en ese momento Rusia hacia Estados Unidos, derribándole sus misiles de crucero que no iban dirigidos hacia Rusia. Entonces automáticamente hubiese aumentado una escala bélica, hubiese escalado el conflicto convencionalmente a enfrentamientos ya directamente entre Estados Unidos y Rusia, quedando Siria en un papel sin importancia, porque ya empezaban las dos potencias a enfrentarse, porque Estados Unidos seguramente hubiese levantado la apuesta, Rusia hubiese estado obligada a continuar, y esta escalada, primero convencional y después probablemente un conflicto abierto y terminando con una guerra nuclear. Yo no lo creo, lo dije ayer también en otro video, no lo creo porque verdaderamente estoy casi convencido de que un aviso
Hubo una charla previa a alto nivel entre Estados Unidos y Rusia, y bueno, y quedó en lo que decimos. Rusia tomó sus medidas, que ustedes, si no las saben, las explico en parte en este video que dice por qué fallan los Tomahawk, y en este que dice Donald Trump saca músculo, explico qué medidas tomó Rusia después del ataque, de reforzar teóricamente su defensa aérea, de dar de baja un pacto de entendimiento sobre los cielos, sobre el tráfico aéreo en Siria, una queja formal, en fin, X cosas que no la voy a analizar ahora porque ya la analicé. Entonces, eso sería el resumen del por qué no se disparó ni un solo misil antiaéreo ruso. Esto estaba consensuado, ya se sabía. Rusia se había comprometido y además, y quiero hacer un paréntesis acá, a algunos no les gusta esta opinión, bueno, es una opinión, es totalmente debatible y rebatible. Verdaderamente Vladimir Putin, al frente del gobierno ruso y los rusos en general, son bastante cautos y saben cuándo dar los pasos y cuándo no. Entonces, seguramente a Rusia de alguna manera u otra le convenía o sacó alguna tajada de este ataque con las medidas que tomó, o si no sacó tajada era el mal menor ante esta situación. Entonces yo no creo que ninguno de los dos países y ninguno de los dos presidentes, ni Vladimir Putin ni Donald Trump, tengan en su cabeza un enfrentamiento abierto entre las dos potencias, porque todos sabemos cuál sería el resultado final y yo creo que nadie ganaría. Entonces estos roces van a seguir existiendo, hay intereses encontrados en Siria, pero eso no iba a pasar más de allí, no iba a pasar más de allí. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, eso ya sí es una incógnita. ¿Qué va a suceder si Estados Unidos sigue insistiendo en derrocar a Al-Assad, apoyando no solo militarmente? Pues ustedes recuerden, ahora voy a hacer un repaso, les decía, de todos los actores que hay en Siria. Estados Unidos apoya militarmente a los que llama rebeldes moderados, los apoya económicamente y con material bélico, ¿verdad? Y con entrenamiento. Eso Rusia no, si bien no lo acepta desde el punto de vista diplomático, no toma medidas en contra de, o sea, no va y bombardea teóricamente un avión estadounidense que está llevando o que está entregando material bélico a los rebeldes. Ataca a los rebeldes luego. Por lo menos hasta el presente fue así. ¿Qué va a pasar en el futuro? Rusia se tornará más agresiva con los rebeldes moderados y dejará a un lado a ISIS. Bueno, son preguntas que al día de hoy no hay respuesta. Nosotros probablemente hagamos algún otro programa de Siria más adelante porque nos lo habían pedido, pero yo creo que con este de hoy vamos a redondear un poquito la situación, que está acotada a esto, al ataque y a la posterior respuesta rusa, y a la no respuesta, podríamos decir prácticamente, o insignificante respuesta a Siria, porque no existió. Siria tranquilamente sí podría haber activado sus sistemas S-300 y no lo hizo, tampoco lo hizo. Y Siria sí está en condiciones, y debería estar, no digo en condiciones técnicas, pero está en todo su derecho de defender su espacio aéreo, y no lo hizo tampoco. Bien, entonces, para hacer rápidamente, ¿quiénes son los actores? ¿Cuántos bandos hay? ¿Y quiénes son los actores que están? ¿Y qué alianzas hay que están actuando en Siria? Bueno, primero lo que quiero nombrar es a Siria, por supuesto, con su ejército regular y con varias milicias armadas pro Al-Assad, si quiero, pro sirio. Las más importantes para mí son dos. Hay una tercera que, bueno, después haremos un programa, pero para mí hoy las más importantes son las fuerzas Tigre, que son unas milicias, están bajo un general que no anoté el nombre y no lo voy a recordar, muy experimentado, verdaderamente son temibles y prácticamente no cuentan con derrotas de importancia en el terreno. O sea, sí han sido atacadas, algunas veces se han replegado, otras veces se han vuelto a atacar, las usan como una especie de comodín
la van movilizando a los frentes que se ponen más calientes. Son tropas ya muy experimentadas en el terreno y verdaderamente son temibles para sus enemigos. Otras milicias que se estrenaron, si se quiere el término, hace unos 5 meses creo, o menos, es el famoso Quinto Regimiento, que es una milicia que se armó exclusivamente, se rearmó, no estaba actuando en Siria, con diferentes partes de milicianos y alguna parte del ejército también. Es una cosa muy particular, que tiene su propia brigada de tanque, en fin. Fue entrenada por Rusia, recibió material ruso, por supuesto no recibió material de última tecnología. Rusia, recordemos que tiene una cantidad, no le digo ilimitada, pero por ejemplo, para decir una cosa, tanques T-55 tiene para verdaderamente entregar de a cientos y cientos. Rusia, algunos dicen, se está sacando de su inventario todas estas armas que ya, por ejemplo, las bombas no inteligentes, en fin, podemos hacer un programa de eso, pero Rusia entrega grandes cantidades de T-55 que para este conflicto vienen como anillo al dedo, como dice el dicho. Ustedes mirán, pero el T-55 no soporta el enfrentamiento con ningún tanque moderno, no lo soporta, pero del otro lado no hay tanques modernos. Del otro lado hay una milicia irregular de terroristas y o rebeldes, llámelo como usted, dependiendo, que sí, tiene armas antitanques importantes que dañan tanto a un T-55 como a un T-62 como a un T-72. Entonces, verdaderamente, 2 T-55 o 3 T-55 luchando, apoyando a 200 hombres en un frente X de Siria, son verdaderamente temibles. Son temibles. Y el cañonazo, si me permiten la expresión, de un T-55 y de un T-72 contra un búnker o una congregación de enemigos, verdaderamente el desastre que hacen es similar. En fin. Entonces, eso por parte de Siria, el ejército regular y estas dos milicias y muchas milicias más. Muchas milicias más. Podríamos estar en un programa de una hora larga, ya estoy en 30 minutos, de una hora larga, hablando de todas las milicias que operan en Siria, la cantidad. Bueno, en el segundo escalón de los aliados de Siria, pongo a Rusia, por supuesto. ¿Cómo apoya Rusia a Siria? Bueno, básicamente con su poderío aéreo. Gran parte de la campaña aérea de hace un año largo al presente se la cargó en la espalda Rusia con su fuerza aérea. Perdió algunos aviones, el más importante, el que perdió derribado o el evento más importante, el que perdió, pero luego los rebeldes creo que le derribaron 1 o 2 aviones y al menos un par de helicópteros. Rusia puso mucho prácticamente probó todo su arsenal aéreo. Los bombarderos estratégicos, los Tu-22, los Tu-160, disparó misiles de crucero calibre desde todos los lugares que pudo, desde destructores, desde submarinos. Trajo su portaaviones, bueno, ahora no recuerdo el nombre que le puso, el portaaviones comprado a Francia. De hecho ahí perdió dos naves aerotransportadas, las dos al intentar aterrizar, no sé bien cómo es el término, en el portaaviones. Las perdió, los dos pilotos se eyectaron y se salvaron. Ahí fue noticia de que le faltaba mucho corregir a Rusia para poder el día de mañana su flota de portaaviones. Ahora tiene 2, creo, o 1, perdón. Le falta aceitar mucho, pero bueno, que aprendió mucho en el teatro de operaciones sirio. Entonces, digo, Rusia le puso todo su poderío aéreo y aeronaval, y por supuesto el mayor apoyo luego que hay luego de la parte, digamos, militar aérea. Están todos los asesores rusos, que hay muchos y han muerto varios también, sus tropas especiales, principalmente los Spetsnaz, y la gran transferencia de material bélico constante que le transfiere Rusia a Siria. A esta fecha Siria ya no podría
sostener la guerra. Será cuestión de otro programa analizar por qué. No podría haber sostenido la guerra sin el apoyo de Rusia, ya digo, con la fuerza aérea, principalmente, pero con la gran y constante transferencia de material bélico. Bueno, el tercer actor en importancia para mí, que del lado de Siria, ¿verdad? Porque hay otros actores, ahora lo vamos a ver, es Irán. Irán apoya a Siria principalmente con milicias armadas y se dice que con parte de su ejército regular. Se dice que hay ciertas brigadas regulares del ejército sirio, iraní, operando en Siria. Algunos dicen que a Irán le sirve porque está fogoneando a sus hombres. Recuerden que la última guerra de la que participó Irán fue en la guerra allá por los 80 entre Irak e Irán. También hace transferencia de material bélico, aunque en menor volumen que Rusia, y también provee asesores. Adicionalmente, Rusia utilizó en 2 ocasiones una base aérea en una provincia de Irán para atacar al ISIS desde Irán también. Luego hubo unos malos entendidos, aparentemente no se entendían muy bien los militares rusos con los iraníes ahí. Rusia se llevó nuevamente todo su material aéreo, luego otra vez teóricamente lo volvió a usar, en fin. Pero para Siria, cuando se utilizó, fue una ayuda. Después las milicias libanesas Hezbollah, principalmente ahí el aporte es en hombre. Hezbollah es una milicia libanesa que tiene hombres muy experimentados en la lucha urbana. De hecho, le dio varias victorias hace un par de años atrás a Siria. Yo le diría que hace 2 años hacia atrás Siria estaba verdaderamente o prácticamente derrotada. El ejército sirio, todos dábamos, y muchos analistas, ¿no es cierto? No solamente uno. Muchos analistas daban con que ya Al-Assad iba a caer de un día para el otro, y se torció esa pulseada a favor se empezó a inclinar a favor de Siria con el ingreso de Rusia, con el gran ingreso de Rusia de su fuerza aérea, y después con el ingreso de las milicias de Irán y principalmente Hezbollah. Hezbollah le dio muchas victorias y perdió muchos hombres ahí. Luego hay otras milicias más, principalmente iraquíes, pro Assad, pro Siria, si se quiere, como ustedes lo quieran llamar, pakistaníes, yemeníes y de otros países de Medio Oriente. Aquí es muy complejo, se hablan de milicias que tienen algunos cientos de hombres, a otras que tienen cerca de 1 millar, pero bueno, están operando desde hace tiempo ya en Siria. Luego un actor enfrentado, por supuesto, a todos, este actor está enfrentado a todos, es el ISIS, o el IS, este ejército, si se lo puede llamar, esta gran masa de terroristas, porque maneja cantidades verdaderamente que algún país sudamericano querría tener, tanta cantidad de hombres y material en su ejército. Ocupa, o por lo menos ocupó hasta hace unos meses atrás, gran parte de Siria y gran parte de Irak. En cada una de estos países había nombrado una capital. En Irak es Mosul, que está a punto de ser recuperada por los iraquíes, y ya no ha sido recuperada. Yo hace unos días que no leo noticias de Irak. Y Al-Raqqa, que es una ciudad muy grande, creo que es la tercera ciudad en importancia de Siria, donde ellos nombraron a esta ciudad como la capital del califato del ISIS, ¿verdad? ¿Qué tiene de particular esto? Bueno, el ISIS, ¿qué tiene de particular? Bueno, tiene un accionar muy virulento, mucho más virulento que Al-Qaeda, que era la estrella, si se quiere, si me permiten el término, ¿no?, de los terroristas a nivel mundial antes de que apareciera el ISIS. Son muy virulentos, son muy ingeniosos a la hora de operar, muy ingeniosos, son muy radicales, o sea, verdaderamente sus hombres, por lo menos su tropa base, después podemos discutir de sus generales, ¿verdad? Pero son muy radicales, no tienen miedo a morir, y tienen una gran movilidad. Lo que a su vez extraña de cómo son es tan difícil
finalmente en el desierto, ¿verdad?, de Siria, terminar de derrotarlos. ¿Cómo obtienen tantos recursos? Porque hemos visto videos donde se les destruyen cientos y cientos de camionetas y vehículos, y ellos siguen teniendo esta movilidad que de golpe... Permiso, voy a cerrar el Skype, que me está molestando. De golpe tienen 1000 o 2000 hombres con sobre cientos de camionetas atacando. Esos son fanáticos de las Toyota Hilux, atacando en un frente, luego los movilizan todos hacia el otro, en fin. Ya están muy curtidos, ya tienen un núcleo de hombres muy curtidos en batalla, principalmente en batalla urbana. Entonces son difíciles de derrotar. De hecho, en Irak, con un país que teóricamente su ejército está mucho más armado, mucho más entero, armado por Estados Unidos, y que no tiene enfrentamientos ni está siendo atacado por terceros países, bombardeadas sus depósitos de armas, como le sucede a Siria, de punto de vista, como le decía hoy, de Israel. No tiene otro país que le invadió un territorio, no tiene problemas con los kurdos. Sin embargo, le está costando también, le decía, al ejército iraquí derrotar al ISIS, o le costó mucho derrotarlo. Yo creo que ahora podemos decir que está casi derrotado. Bueno, otro actor importante son los terroristas de Al Qaeda, representados ahora teóricamente se separaron por el frente Al-Nusra. Son terroristas que en menor cantidad, pero tienen sus pequeños territorios, sus pequeños feudos ubicados en Siria, y aún no han sido derrotados. El ISIS y Al Qaeda y Al-Nusra son teóricamente atacados por la coalición, si se quiere, occidental también, ¿verdad? No así por Israel. Y esto yo lo quiero dejar como un punto, y después cada uno le dará el tono que quiera. A mí me llama la atención que Israel no actúe contra el ISIS nunca, como actúa, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Dinamarca, Gran Bretaña, y seguramente me estoy olvidando de algún país que ha bombardeado Siria. Israel, ahora le va a tocar el turno a Israel, no ataca al ISIS. Pero bueno, ¿qué otros actores hay? Entonces está Siria, Rusia, Irán, otras milicias, Hezbollah, otras milicias, el ISIS, Al Qaeda y la etnia kurda. Aquí le voy a hacer un capítulo, no lo voy a hacer muy largo, pero voy a mencionar a los kurdos porque son un actor importante en terreno sirio. Al principio los kurdos eran considerados rebeldes también por Siria, y hubo enfrentamientos entre ellos, pero finalmente Siria se dio cuenta, el gobierno sirio, Al-Assad, que le iba a ser casi imposible derrotar a los kurdos. ¿Por qué? Porque tenían un gran apoyo de Estados Unidos, y porque luego de la intervención de Rusia directa, como le explicamos recién, con su material aéreo y con sus hombres, Rusia empezó a apoyar también con material a los kurdos. Entonces, como que hubo un pacto no escrito, pero de entendimiento, perdón, entre Siria y los kurdos, ¿verdad? Siria ya no está atacando a los rebeldes, o llamémosle como, no sé, ya no serían rebeldes, a los kurdos no lo está atacando, y los kurdos tampoco. De hecho, conjuntamente han enfrentado a Turquía, y ahora voy a explicar por qué. Entonces, esta etnia, en su trasfondo, está reclamando un amplio territorio, el Kurdistán, que ocuparía, digo ocuparía porque, bueno, gran parte de Siria, todo el norte de Siria, parte de Turquía. Después podemos hablar de la parte del enfrentamiento entre Turquía y los kurdos, ¿verdad? Da para otro programa. Entonces decía, el norte de Siria, parte de Turquía, parte de Irak, una gran parte de Irak, y hasta una parte de Irán, donde también han sido combatidos, tanto en Irak en los tiempos de Saddam Hussein, como en Irán hasta el presente. Entonces los kurdos en este momento, ¿contra quién se enfrentan? Bueno, principalmente se enfrentan con el ISIS, con algunos rebeldes moderados, llamémoslo así, por Occidente, pero principalmente con el ISIS y con los rebeldes pro-turcos y con el ejército regular turco.
Si ustedes miran, voy a tratar de poner, si encuentro algún plano actualizado algún mapa actualizado de Siria, ustedes verán que Turquía hizo como una cuña en el norte de Siria, dividiendo en dos el avance kurdo que venía muy fuerte desde este y desde oeste, y planificaba unirse. Iba a quedar todo el norte de Siria como una gran lonja en el norte de Siria, ocupado por Turquía. Ocupado por los kurdos. ¿Qué hizo Turquía? Con el pretexto de combatir al ISIS, con el pretexto de usar una zona de amortiguación para que el ISIS no llegue a Turquía, dividió el frente, se puso, si se quiere, entre el frente este y el frente oeste de los kurdos. En el presente entonces los kurdos están combatiendo tanto a los rebeldes turcos y a Turquía propia, y al ejército regular turco, como al ISIS y a algunos otros rebeldes en Siria. Después están los famosos rebeldes moderados. Todas esas milicias, todos esos grupos, que hay una cantidad, verdaderamente podríamos hacer otro programa hablando de todos los rebeldes que actúan en Siria. Bueno, los vamos a englobar en este nombre que le da Occidente, rebeldes moderados, nombre no aceptado ni por Siria ni por Rusia, que los atacan como si fueran terroristas. Esto para Siria y Rusia, o para Rusia y Siria, los rebeldes moderados no son tal, y los atacan con la misma virulencia, si se quiere, después cuestión de discutir si sí o si no, que a los terroristas. Bueno, estas milicias armadas no son atacadas por el resto de Occidente. Esto ya sí importante. Estados Unidos, Arabia Saudita, Francia, Inglaterra los apoyan económicamente, con material bélico y con entrenamiento. Esto no lo digo, no forma parte de la conspiración de lo que sucede tras bambalina. Abiertamente Estados Unidos apoya a ciertos grupos rebeldes, y detrás de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, en fin, Arabia Saudita, porque considera que estos rebeldes son luchadores por la libertad, y considera que está bien que si en algún momento los rebeldes ganan la batalla y derrocan al Assad, está bien visto por Estados Unidos y estos otros países. Esto no está tras bambalinas, le repito, esto es algo que se admite. Si lo quieren buscar, en internet lo van a encontrar. Quizá en algún momento tenía pensado hacer un programa exclusivo y largo de Siria, pero con esto creo que va a alcanzar. Bueno, ¿quiénes otros actores hay en importancia? Turquía apoyó teóricamente, y esto sí tras bambalina, tiene muchas acusaciones de haber apoyado militarmente al ISIS, de haber apoyado, y esto sí, puertas afuera, a sus rebeldes pro-turcos, o sea, los famosos turcomanos en el norte de Siria, y ahora, y últimamente, hará unos 6 meses creo que fue, directamente entró, pateó el tablero, y luego del derribo del avión del cazabombardero turco, donde parecía que se las iba a ver feas con Rusia, hubo un viaje de Erdogan a Rusia, una charla, últimamente hubo unos ejercicios aeronavales entre Turquía y Rusia. Bueno, aparentemente se pactó con Rusia que Turquía iba a entrar en territorio sirio, aparentemente con la promesa de salir en algún momento cuando esto termine. Mi opinión personal, dudo que Turquía salga de Siria por las buenas, lo dudo. Salvo que Erdogan sea derrotado en las próximas elecciones, que cambie mucho la política exterior turca, si no, los turcos no se van a ir por las buenas de Siria, no se van a ir. De hecho, el famoso escudo del Éufrates, que fue el nombre que se le dio a la operación, esta se dio por terminado, si se quiere, lo anunció Erdogan, lo dio por terminado, había sido exitoso según él, se logró todos los objetivos, pero no dijeron que se iban a volver. Dijeron que las tropas turcas iban a quedar ahí el tiempo que fuera necesario. O sea, ellos llegaron, exitosamente tomaron el territorio que querían o el que pudieron,
porque después si ustedes investigan verán que los kurdos se la hicieron muy difíciles y finalmente cuando empezó los roces, cuando Turquía avanzó tanto que empezó a llegar al territorio recuperado por Siria, ya le quedaba un camino o un margen de maniobra muy corto. Se enfrentaba abiertamente con el ejército sirio, si bien hubo algunas escaramuzas, no hubo nada serio. Se enfrentaba abiertamente con el ejército sirio para seguir tomando territorio, porque ya no había más territorio del ISIS. De hecho, otro paréntesis más, acá hay que poner muchos paréntesis, los kurdos retrocedieron una parte de su territorio, lo retrocedieron y se lo cedieron a los sirios para que Turquía no siguiera avanzando, porque se la estaban viendo verdaderamente fea, y entonces se hizo un colchón dentro del colchón. Esto es llamativo, pero sucedió así. Entonces los sirios ocuparon una gran franja de territorio al oeste, al noroeste de Siria, y entonces Turquía detuvo su avance hacia esa zona. Entonces, en el presente, ¿qué pueden hacer los turcos? Bueno, ya no tienen más territorio limítrofe con el ISIS, teóricamente. Entonces ya no tiene sentido seguir avanzando, no les queda otra que o declarar abiertamente que van a atacar a los kurdos, o declarar abiertamente que va a atacar a Siria, o no sé qué van a hacer en el futuro. Pero ya no tienen más territorio para avanzar con el pretexto de combatir a ISIS. No hay más. Ahora están rodeados, si se quiere, si se lo ve desde el punto de vista de Siria y los kurdos. Esa cuña, esa gran cuña turca, está rodeada por territorio kurdo y o sirio, no por el ISIS. El objetivo inicial, se sospechaba que Turquía quería llegar hasta Alepo. En Alepo había rebeldes pro-turcos, turcomanos operando, no lo lograron hacer. En esa pulseada la ganó Siria con el gran apoyo aéreo de Rusia. Pero bueno, esto es muy complejo, podemos estar horas hablando de toda la problemática, pero ahí quiero cerrar con Turquía. Después, ¿qué otro actor hay? Bueno, ya lo nombré hoy muy por arriba, Israel. Israel ataca reiteradamente al ejército sirio y barraó a Hezbollah, que es su enemigo en el Líbano, su enemigo, digamos, acérrimo, si se quiere el término. ¿Cuándo ataca ¿cuándo ataca Israel teóricamente? Bueno, cuando su inteligencia detecta que se está transfiriendo material bélico de importancia que puede poner en peligro el futuro de Israel, se está transfiriendo este material bélico desde el ejército sirio a Hezbollah. Cuando detecta esto, con este pretexto, Israel ataca y bombardea ese lugar y destruye teóricamente el material que se está transfiriendo. Y en segundo término, que sucedió algunas veces, pero no tantas, devuelve un ataque hacia la zona que teóricamente lo bombardeó a un territorio israelí, o hacia los altos de Golán, que es el territorio sirio ocupado por Israel, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, si tropas del ejército sirio o rebeldes, el fuego de estos ejércitos caen en territorio israelí, Israel devuelve ese golpe bombardeando esa zona teóricamente desde donde provino el ataque. Esto es discutible, bueno, en fin, pero da para otro programa. Pero teóricamente estos son los dos motivos por el cual Israel entra en el espacio aéreo con sus aviones, entra en el espacio aéreo sirio y destruye o ataca posiciones, principalmente cuando detecta que Hezbollah, las milicias libanesas, están recibiendo material sensible, bélico sensible, no cuando están recibiendo armas menores. Esto se está hablando de posibles sistemas antiaéreos, posibles misiles tierra-tierra, en fin. O cuando recibe un ataque desde territorio sirio, entonces devuelve el golpe. ¿Qué otros actores? Bueno, en importancia, Estados Unidos. Hasta ahora Estados Unidos no había sido un actor de mucha importancia en Siria. Si bien había atacado al ISIS y había apoyado a los rebeldes moderados con material bélico, hasta hace no mucho tiempo no tenía ni siquiera una base militar en Siria. Ahora se habla que en los territorios kurdos hay al menos 3 bases estadounidenses permanentes
y no tenemos información de cuántos hombres hay y de qué verdaderamente qué poder de fuego tienen esas bases. Entonces hasta estos días, hasta anteayer, Estados Unidos tenía sus bases que la estaba construyendo en los territorios del norte, en lo que sería en el futuro el Kurdistán, si es que lo va a hacer atacando con su fuerza aérea al ISIS y apoyando militarmente y con entrenamiento y con fondos, con dinero, digamos, a los rebeldes moderados. Anteayer subió la apuesta, hizo un ataque directo y teóricamente devastador, después ya analizamos que no fue tal, al ejército sirio, a la base en Shairat, ¿verdad? Tema que ya fue abordado yo creo que ampliamente en estos 3 videos y que no da para hablar mucho más. Faltaba esto de hoy, de por qué las defensas aéreas rusas no habían operado, y este pequeño resumen, que no es tan pequeño, que me pidieron de quiénes son los actores que hay en el conflicto. Y finalmente, los quiero mencionar, hay otros actores. Hay muchos más, pero básicamente vamos a nombrar algunos. Francia, Inglaterra y Dinamarca de una u otra manera han atacado objetivos del ISIS en Siria y en Irak también, pero en Siria principalmente. Francia es la que más ha atacado luego de sus atentados. Los 2 atentados que sufrió, devolvió el golpe y atacó objetivos. Dinamarca también atacó. Arabia Saudita opera. Bueno, Arabia Saudita es para hacer un programa aparte también. Recordemos que está actuando en Yemen, hay una coalición que actúa en la guerra de Yemen. Arabia Saudita es archienemiga de Irán y archienemiga de el régimen el régimen saudí es archienemigo también de Al-Assad. Entonces lo dicen abiertamente, querrían que Al-Assad fuera derrocado, lo quieren y hacen sus aportes económicos a los diferentes grupos. Algunos hasta dicen que apoya al ISIS con tal de que Al-Assad sea derrocado y derrotado finalmente. Podemos hacer un programa de eso. Todo se basa en especulaciones y no hay teorías conspirativas. Yo creo que hay cierto interés y puede haber existido apoyo de Arabia Saudita al ISIS. En principio, a quienes apoyan a los rebeldes moderados, que abiertamente lo apoyan muchos países de los que he nombrado. Bueno, gente, con esto termino el resumen de los actores que están participando en el conflicto de Siria. Doy por cerrado este capítulo que se inició con el ataque de los misiles Tomahawk, los misiles de crucero Tomahawk a la base en Shairat, en la provincia de Homs, la respuesta rusa o el porqué de la no respuesta rusa, las medidas que tomó Rusia luego del ataque y los motivos de la famosa sacada de músculo, como le decimos en la jerga militar, esta demostración de fuerza que hizo Donald Trump, o que ordenó Donald Trump a su ejército con este ataque. Les recomiendo nuevamente el sitio, les agradezco a todos los que se están suscribiendo. La verdad que para ser un sitio que recién comienza estoy muy contento, creo que estamos yendo por buen camino. Leo todos los comentarios, doy cuenta de todos ellos cuando me sugieren algún cambio. No me molestan los comentarios que sean de burla o agresiones, no le encuentro motivo, pero no me molestan, ahí quedan. Pero todos los comentarios que me hacen sugerencias o me hacen pedido, dentro de lo que yo pueda hacer, voy a tratar de abarcarlos y tocarlos en algún documento. En la quinta pata, bueno, tratamos temas de geopolítica, como ustedes verán con este programa y estos 3. Tratamos temas de conspiraciones, tratamos temas de teoría de la conspiración, como por ejemplo la de la Tierra plana, que le dediqué varios capítulos, del proyecto Blue Beam, de las mentiras y ocultamientos de la NASA. Tratamos temas de tecnología, como las últimas noticias que hemos tenido de robot en el ámbito laboral.
tratamos temas del espacio, de descubrimientos que tenga que ver, por ejemplo, cuando la NASA descubrió o anunció su descubrimiento en el sistema TRAPPIST-1. Hacemos algunos programas con mi hermano Mariano Miguel del sitio El Dínamo, tratamos temas de extraterrestres, en fin. Esto es como el loguito lo dice, esto es una mesa de café, una mesa que tiene 4 patas y la quinta son ustedes. El debate es hablar de los temas, tirar ideas, tirar teorías, y que todo siempre uno aprende algo o toma algo bueno de estas cosas. Así que, gente, le agradezco. El programa de vuelta se hizo largo, 1 horita, y nos vemos en el próximo video documento de La Quinta Pata. Hasta luego.